Dicen que enseñar es una vocación, un acto de amor, una entrega total. Pero a veces da la impresión de que esta vocación viene con letras chiquitas y con deuda incluida. Hoy, en este nuevo capítulo de Detrás del Aula, vamos a hablar de un tema que pesa, pero que necesita ser dicho con todas sus letras: la marginación del profesorado. Porque sí, ser docente hoy en día se parece mucho a ser un superhéroe, pero sin capa, sin salario digno y a menudo sin ni siquiera reconocimiento. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sea experto en matemáticas, psicología, resolución de conflictos, diseño gráfico, primeros auxilios, tecnología educativa, comunicación afectiva y además tenga voz de locutor para grabar videos? Probablemente no, a menos que estés pensando en un maestro o maestra, porque en las aulas a los docentes se les pide todo eso y más. Hay quienes creen que dar clases es pararse frente a un grupo, hablar una hora y salir. Pero la verdad es que la clase empieza mucho antes y termina mucho después. Desde planear la sesión, diseñar materiales, sí, incluso hacer la presentación bonita con dibujitos y videos, hasta contestar correos a las 10 de la noche porque un padre de familia exige que se le aclare por qué su hijo sacó un 8 y no un 10. Todo eso mientras se pide que la enseñanza sea innovadora, personalizada, emocionalmente consciente y, por supuesto, con evidencias de todo. Pero aquí viene la parte más dura. A pesar de esta carga brutal de responsabilidades, el profesorado sigue siendo uno de los sectores más marginados. Hay miles de docentes en América Latina que no cuentan con prestaciones básicas como seguro médico, aguinaldo o estabilidad laboral. En algunos contextos rurales o periféricos ni siquiera tienen contrato formal. Literalmente están enseñando desde las trincheras, sin casco. Y si hablamos de sueldos, el panorama es igual de desalentador. Un maestro de primaria en México, por ejemplo, puede ganar menos que un empleado de supermercado, a pesar de haber estudiado una licenciatura, estar certificado, capacitarse constantemente y tener la vida de decenas de niños en sus manos cada día. Y eso sin contar los gastos personales que invierten en su aula, desde comprar cartulinas y plumones hasta pagar su propio internet o computadora. Ahora bien, ¿por qué aguantan tanto? Esa es la pregunta incómoda. Y la respuesta suele ser igual de incómoda, porque la mayoría lo hace por compromiso, por cariño a sus estudiantes, por esa vocación que les sembraron desde la normal o la universidad. Pero llega un momento en que el romanticismo ya no paga la renta, ni cura el agotamiento emocional. Y es que lo que está detrás del aula no solo son libros y pizarras, sino una estructura desigual que exige sin dar. Se les pide a los docentes que resuelvan problemas sociales desde su salón, que enseñen valores, que contengan emocionalmente a sus alumnos, que detecten violencia familiar, que sustituyan la falta de atención en casa, que preparen para el futuro. Todo eso sin herramientas reales, sin acompañamiento psicológico y muchas veces sin ni siquiera un espacio digno para enseñar. Un profesor contaba que durante la pandemia daba clases desde su cocina, con su celular, apoyado de una torre de libros y una lámpara de escritorio que colgaba con pinzas de ropa. Todo para poder dar una clase decente. ¿Y saben qué es lo más impactante? Que no se quejaba. Decía que era parte del compromiso. Pero ese es el problema. Nos hemos acostumbrado a que el maestro lo resuelva todo, aunque sea con alambre y buena voluntad. Y cuando algo falla, cuando un niño reprueba, cuando hay deserción, cuando no se cumplen los aprendizajes esperados, ¿a quién se señala primero? Al docente. Como si fueran culpables por no lograr milagros en condiciones inhumanas. Como si educar fuera una fábrica donde se entregan productos terminados en serie. Ahora, no se trata de victimizar a los docentes, no se trata de pintarlos como mártires, se trata de reconocer la realidad, abrir el debate. ¿Cómo podemos exigir calidad educativa si no garantizamos condiciones dignas para quienes educan? Y ojo,
Esto no es un asunto que solo debe importar a los maestros, nos compete a todos, porque una sociedad que no cuida a sus educadores está condenada a la ignorancia estructural, porque cuando los maestros están agotados, precarizados y desmotivados, lo que se resiente no es solo el aula, es el futuro. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que los maestros tienen muchas vacaciones, pregúntale si también sabe cuántas noches pasan desvelándose planificando o cuántos sábados han pasado elaborando reportes o atendiendo a reuniones. Y si tú eres docente y estás escuchando esto, que sepas que no estás solo, que tu trabajo importa, que tu voz vale y que sí, mereces mucho más que palmaditas en la espalda y discursos en el Día del Maestro. Muchas gracias por escucharme, soy Rubén Mejía y esto fue Detrás del Aula. Y lo que está detrás del aula hay que sacarlo a la luz, porque solo visibilizando lo invisible podemos empezar a cambiarlo.